Tenemos la etapa de rectificación, la conversión analógica digital, la cual tomamos este valor de tensión, ¿sí? Y la convertíamos a ceros y 1, y después lo mostramos en el display que estuvimos viendo, ¿sí? Que utilizamos lo que son el SD4051 y demás para poder convertir nuestros bits en algo que nosotros podamos interpretar. Bien, eso tiene que ver con lo que son las pinzas amperímetros. Si ustedes se fijan, la relación que tienen de corriente en el secundario, ¿sí? Sale de estas relaciones que están acá, es I sobre N en amperes, ¿sí? Esta es la corriente que está en el secundario, esta corriente que está acá. Esta corriente, perdón, sí, esta corriente que está acá equivale a I, que es esta corriente que está acá, sobre N. Con eso ustedes ya podrían calcular el valor. Como dijimos anteriormente, esto puede medirse, o yo puedo convertir directamente mi tensión a corriente, mi corriente a tensión, perdón, o directamente a convertir la corriente, pero por lo general en los multímetros siempre se convierte un valor de corriente a tensión. Existen otro tipo de pinzas amperométricas que se llaman de efecto Hall, y casi son un poquito más complicadas de hacer funcionar, de entender en realidad. Estas pinzas, a diferencia de las anteriores, pueden utilizarse para medir lo que es corriente alterna o corriente de continua. ¿Cómo es que funciona? Primero, la primera diferenciación, ¿cómo me doy cuenta yo si tengo una pinza de efecto Hall o una pinza, lo que se conoce como efecto Hall o DC, o una de alterna? Bien, fíjense, tenemos un núcleo, ¿sí? El cual también es un núcleo de ferrite, pero si se fijan en primera instancia, lo que ven es que lo primero que se ve es que el bobinado alrededor no está. Bien, y la principal diferencia es que si ustedes agarran la pinza y abren lo que es la mordaza, ¿sí? Van a ver que en las que son de alterna van a ver que tiene un núcleo ferromagnético, van a ver un pedazo de metal, ¿sí? En las que son de efecto Hall, lo que ven es un pedazo de plástico. ¿Por qué? ¿Qué hay en ese plástico? Ahora vamos a ver, hay un sensor, lo que se conoce como sensor de efecto Hall, ¿sí? Eh, en este espacio, lo que sucede, ¿sí? Es que se intensifica. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando recién cuando teníamos nuestro núcleo ferromagnético, ¿sí? Que teníamos una pequeña campo, ¿sí? Una reluctancia, un flujo magnético, el cual iba circulando alrededor de este núcleo, ¿sí? Entonces teníamos el bobinario y el secundario. Permítame pasar la pizarra así lo hacemos un poquito más prolijo. Eh, Acá. Teníamos nuestro núcleo ferromagnético, ¿sí? El cual por este iba circulando un flujo magnético todo alrededor, que vamos a llamar Phi. ¿Sí? Este núcleo, este campo electromagnético sí estaba generado por un primario y un secundario. Teníamos un bobinado acá primario y un bobinario secundario. Si yo ahora agarro y a este núcleo ferromagnético le hago una separación, una pequeña separación en el medio, ¿sí? Lo que va a pasar es que a través de esa abertura, el campo electromagnético lo que hace es lo siguiente. Usted tiene el campo electromagnético que está alrededor de todo el núcleo, ¿sí? Estoy haciendo como que estoy dibujando el campo, el flujo magnético. Cuando acá tienen la abertura, ¿sí? En este punto tienen la abertura, lo que hace el flujo electromagnético es concentrarse en un pequeño flujo, sí, que muchas veces puede hacer que haga un chispazo, que lo que hace es, en este punto uno puede poner algo, ¿sí? Muy chiquito y medir ese flujo magnético que está pasando. Eso es lo que se conoce como un sensor de efecto Hall. Bien, ¿cómo es que funciona esto? Ustedes tienen, este es un A344, que es un típico efecto de sensor Hall, ¿sí? ¿Cómo es que funciona? A ver si tenemos más adelante. Ah, está acá en la parte de adelante. Eh,
Cuando en sí, si ustedes se fijan, la relación, la conversión en lo que es el circuito, la transformador, en lo que es el transformador y lo demás, uno puede, ¿sí? Tomar la corriente y se genera una corriente en el secundario. Bien, tenemos varias etapas las cuales no vamos a estar explicando, pero por ejemplo, los sensores de efecto Hall, las pinzas de efecto Hall tienen, por ejemplo, un circuito de compensación de imbalance de tensión, ¿sí? Que nos pone una tensión de referencia para medir la tensión que estamos midiendo, ¿sí? Se amplifica como las señales que pasan, ¿sí? La medición del flujo que está pasando es muy pequeña, se amplifica. En este punto se divide lo que es la corriente continua y la corriente alterna. Se rectifica la componente alterna de nuestro circuito y se la suma, ¿sí? En este punto tenemos la suma de AC y de C rectificada, en este punto que está acá. Y ese valor lo rectificamos lo rectificamos con un conversor analógico digital y lo mostramos. Las pinzas amperométricas del tipo Hall son del tipo Coupling, ¿sí? Porque yo puedo medir señales de alterna y de continua, ¿sí? Y las puedo sumar las dos. Si es una señal de continua, voy a medir continua. Si es una señal de alterna pura, voy a medir alterna. Si son las dos juntas, combinadas, voy a medir las dos. Bien, como estuvimos viendo recién. Entonces, ¿cómo es que funciona este sensor que está acá? ¿Sí? Esto se consiguen en cualquier casa electrónica, lo pueden comprar y pueden medir el efecto Hall, pueden medir el efecto Hall. ¿Cómo es que funciona? Bien, cuando ustedes hacen pasar corriente a través de hacen pasar corriente a través de una plaquita, ¿sí? Una placa conductora, una placa que tiene una cierta distancia, un cierto espesor D y una cierta distancia a lo largo D. Lo que sucede si ponen un campo magnético, indicado con la letra B en este caso, ¿sí? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ustedes están haciendo pasar la corriente en esta dirección, ¿sí? Cuando sucede eso, el campo magnético lo que van a pasar es que las cargas, que son los electrones, ¿sí? La fuerza que está sobre los electrones van a sentir una fuerza sobre sí, haciendo que se vayan hacia un costado de la placa. Perdón que voy a borrar acá. Los electrones van a tender a irse hacia un costado de la placa, que está de este lado. Van a tender a hacer esto, aplanarse hacia un lado. Ese movimiento de electrones que hacen esto así, que se están moviendo así de este costado, hacia este lugar, lo que va a hacer es que al estar la mayor parte de la carga negativa de este lado de la placa, va a hacer que del otro lado de la placa aparezca las cargas positivas. ¿Sí? En un circuito no es que nada más fluyen electrones y lo que son los átomos en sentidos opuestos, de un lado y al otro. Al suceder esto, sí, que el campo se ve polarizado de esta manera, de que lo que son los electrones y los átomos se ven polarizados de esta manera, entre los bordes de la placa, entre los puntos de la placa, aparece una tensión, una diferencia de tensión. El sensor de efecto Hall mide esa diferencia de tensión. Lo que yo estoy midiendo con la pinza es esta tensión que se está generando en este punto. Este dibujo que están acá de costado, estos dos puntos que están acá son las dos puntas de la mordaza. ¿Sí? Son estos dos lugarcitos de acá. Bien, y en el medio, en este lugarcito que yo marqué acá, esto que está acá, va este sensor de efecto Hall, que lo que yo hago es sencillamente mide una tensión. Hago pasar una corriente que yo conozco, bien, que tiene que ver con esta tensión de compensación. Hago pasar una corriente que yo conozco y mido esta diferencia de tensión. Esa tensión está dada por lo siguiente. La corriente que está pasando a través de la placa. El campo magnético que yo estoy haciendo pasar a través de esa placa. El campo magnético está dado por el campo electromagnético que me genera la corriente. Cuanto más alto la corriente, más alto es el campo magnético. Por lo tanto, es la corriente que yo hago pasar y el campo magnético que viene del exterior, dividido el número de vueltas, sí que tiene la densidad de portadores de carga, que son la cantidad de electrones que están pasando a través de
ese equipo, de esta plaquita, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con la corriente que estoy haciendo incidir yo en este punto, lo que es la carga del electrón, que es un número conocido, ¿sí? No importa, y el espesor que tiene esa placa. ¿Por qué? Porque los electrones, ¿sí? No solo se están moviendo a través de la superficie, sino que se están moviendo en cada una de las capas que tiene esta plaquita. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, hasta ahí sí. Bien, Mm. con eso yo logro medir los valores que... Nico, Sí, disculpa, ¿me podrías volver a repetir la fórmula? Porque no, sí, cómo no no. llego no llegué a notar todo lo que dijiste. Sí, en el apunte está, lo repito, pero no hay problema. Para que quede grabado, lo que tenemos son la corriente que yo estoy haciendo pasar, vamos a borrar acá, tenemos una corriente patrón, una corriente que yo sé que viene dada por mi equipo. Bien, esta corriente que está acá. Tenemos el campo magnético, que es el campo generado por el primario, el cable que yo estoy midiendo. ¿Sí? Tenemos, esas son las partes del numerador de la fórmula. Vamos a borrar esto acá. Tenemos después lo que son la densidad de los cargadores, ¿sí? ¿Cuántos electrones hay en esta plaquita? ¿Sí? Eso viene dado, viene tabulado. La carga del electrón, ¿sí? Recuerdan que nosotros el otro día estábamos viendo lo que son los LED, que sabíamos que teníamos un silicio, el cual tenía una cierta densidad, que poníamos poníamos una molécula, un átomo de antimonio, de boro para doparlo. Bueno, yo sé cuánto es las características del material, yo sé cuántos portadores de carga en una cierta área, en un cierto volumen en realidad, yo tengo en esta plaquita. Tenemos la carga del electrón y tenemos además la densidad, ¿sí? Que tiene este elemento. Esto está tabulado, esto depende del elemento que está hecho esta placa, y esto es un valor que se conoce, un valor la carga del electrón se conoce. Con esos valores yo puedo medir cuánto es la tensión, esta diferencia de tensión que aparece en la placa entre los bornes izquierdo y derecho de la placa, ¿sí? Y medir esa tensión y con eso convertir, como estuvimos viendo, ¿sí? Convertir, amplificarla, porque son valores muy bajitos, mucho más bajos que los milivolt, estamos hablando casi de microvolt, amplificarlo, ¿bien? Y separarlo en corriente continua y corriente alterna. Entonces, esta es la cuestión por la cual yo puedo medir corrientes de alterna o de continua, porque yo en el momento que el campo magnético de continua se generó, no hace falta, no hay una diferencia de flujo magnético, que hay una conversión en el flujo magnético y se deja ver un tira y afloje entre el secundario y el primario, deja de haber flujo magnético. En este caso yo tengo un campo magnético y se polarizó una placa. Bien, tengo positivo y negativo de un lado, y si sigo poniendo ese campo electromagnético de continua o de alterna, sigue sucediendo lo mismo. A lo sumo, si es de alterna, lo que se ve es que lo que va a pasar con la polarización de la tensión es que a veces el positivo va a estar de este lado, ¿sí? El negativo va a estar de este lado, y a veces va a estar el positivo de este lado y el negativo de este lado con una señal de alterna. Pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. Si necesito un valor, mido el valor y el valor va a ser siempre igual. ¿Bien? Eso es con respecto a lo que es las pinzas amperométricas efectual. No podemos ahondar mucho más porque es bastante más complicado el tema y eh, vamos a frenarlo ahí. Lo que sí yo quiero que ahora veamos, sí, son ciertas características que tienen los multímetros digitales, los cuales no tienen los multímetros analógicos, que son lo que se refiere a mantener valores. Bien, cuando uno compra un multímetro digital o una pinza amperimétrica digital, es bueno que tengan lo que son comandos de retención de valor.
Bien. Por ejemplo, los más comunes son el data hall, el auto hall y el mass hall, que son 3 valores que lo que me permiten es poder guardar un valor durante un cierto tiempo. Yo hago una medición y mantener guardado el valor ese para llevármelo y poder anotarlo. Si tengo una computadora, anotarlo. El auto hall, si el data hall es eso. Algunos de estos equipos que uno tiene, que tienen memoria, uno puede acceder a esa memoria y saber qué valores estuvo midiendo. El auto hall es cuando ustedes miden, ¿sí? Si alguna vez utilizaron alguno de estos equipos, van a ver que, que cuando ponen un multímetro o una pinza perimétrica, la señal, el valor de que está midiendo el indicador, el LSD, va a variar, ¿sí? Se va a estar corriendo en ciertos momentos, hasta que en un momento se frena, ¿sí? Porque ese es un momento en el que hizo la conversión el equipo, y va a mantener lo que se conoce como auto hold, que va a mantener ese valor en la pantalla hasta que ustedes hagan otra medición. Y después hay otro tipo de valores, sí, que son los que es el max hold, que le permite mantener valores máximos de tensión de medición, cosa que con una señal con un multímetro analógico no se puede hacer, ¿sí? Lo que pasó en el momento pasó y ya está, se acabó. Bien, bueno, el MACHOL lo que hace es tomar el valor máximo de la medición, como bien dijimos. Después existen otros valores que son el mínimo, el máximo y el porcentual, o el porcentual no, el promedio, el cual me permite medir los valores de una señal alterna, por ejemplo, que me permite medir el valor mínimo, de mínimo que tuvo esa señal, el máximo que tuvo esa señal, ¿sí? Y sacar el promedio entre los dos, para saber más o menos cuánto es la variación que tuvo, pero esos valores mínimos y máximos se repiten en el tiempo, ¿de acuerdo? Que es una gran diferencia que lo que vamos a ver ahora después con lo que tiene. Nosotros tenemos una señal que va haciendo algo, ¿sí? Se va moviendo, pero en algún cierto momento se vuelve a repetir, ¿sí? Por algún problema, algo pasó con la señal, está convirtiéndose mal y, por ejemplo, fíjense, esta señal que tienen acá al costado tiene una señal de alterna que en un momento el pico máximo, ¿sí? Se reduce, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo conecté algo mal o alguien conectó algo, puso una carga y la desconectó, ¿sí? Cayó la tensión. Entonces yo puedo medir los mínimos y máximos en el tiempo. Cuando uno va presionando el mínimo y el máximo, ¿sí? Este botón que está acá, le va mostrando cuáles son los valores mínimos y máximos que estuvo midiendo en ese momento. Por lo general, ¿sí? Si ustedes, estos tipos de comandos se manejan con lo que llaman la opción choosec, ¿sí? O dosec, que quiere decir que para uno desactivar las características de mínimo y máximo o de cualquier tipo de característica que tenga el multímetro, tiene que presionar el botón ese durante 2 segundos. Al hacer eso, deja de medir, por ejemplo, mínimos y máximos. Lo que está mostrando, por ejemplo, si a mí lo que me importa es medir el máximo acá, ¿sí? Lo que me va a mostrar esto es el valor máximo, no el instantáneo, sino el valor máximo que pasó en mi medición. Si yo lo desactivo, lo que va a mostrar es el valor instantáneo, o sea, lo que está pasando en el momento. Sí, eso es algo muy importante porque muchas veces uno mide y no se da cuenta de lo que está midiendo y piensa que tiene una cierta tensión y en realidad, o una corriente, y no es y lo que midió fue un máximo. Y después va a medir de vuelta y dice, che, pero esto me dio cualquier cosa y no sabe por qué es. Bien. Otra característica muy importante, que quizás sea la característica más importante que tiene una pinza amperométrica, es la medición en rush, ¿sí? Esto sirve mucho para lo que es el mantenimiento de motores. Bien, ¿por qué? La corriente en rush se conoce como cuando uno conecta un equipo, cuando lo arranca, prende una fuente o da alimentación a un motor. Nosotros hemos visto que cuando sucede eso, debido a las cuestiones de lo que es magnetización y torque y hacer que una carga que esté una carga que está en estado estacionario empiece a moverse, la corriente aumenta. Esa corriente en un buen motor dura orden de nada, milisegundos. O sea, uno puede con eso calibra las protecciones y demás con esos tiempos. Pero por ahí es bueno saber cuánto es en un motor para saber si está en condiciones, medir la corriente. Con los que estudian Nico, sí.
Eso nosotros lo utilizamos bastante en algunos motores que todavía son estrella triángulo. Sí, Usamos bastante para ver cómo ¿cómo van están? evolucionando. Claro, bueno, Claro. es una buena práctica hacer un control predictivo, lo que están haciendo es ahí su mantenimiento predictivo, para ir sabiendo cómo va evolucionando el motor. Por lo general, si un motor necesita ser rebobinado y demás, las corrientes de arranque pueden ser que sean muy altas o si se deteriora el bobinado, eh, se, se caiga. De hecho, sirve también cuando uno tiene que medir una corriente, mide el motor, mide la corriente y sabe qué protección tendría que comprar para poder saber que no va ustedes si saben, las protecciones guardamotores y demás tienen ciertos valores de sobretensión o sobrecorriente que pueden aguantar por una cierta cantidad de tiempo. Si la sobrecorriente es demasiada, muchas veces si uno compra mal el guardamotor, lo que sucede es que empieza a saltar y uno no sabe por qué, y tiene que ver con que ese guardamotor no es para ese motor. Entonces, tiene dos funciones prácticas, lo que es para la compra de equipos y, como dijeron recién, para lo que es el mantenimiento predictivo del equipo. Bien, es muy importante, si uno tiene muchos motores, ir midiendo en los que estamos hablando de una pinza perimétrica, estamos hablando de motores chiquitos, ¿sí? Para otros tipos de motores más grandes y necesitan protecciones tipo CEPAN que ya miden ciertas corrientes más altas. No obstante, existen piezas perimétricas que pueden medir corrientes altas, pero no se les ocurra, por ejemplo, poner una pinza perimétrica en una fase de un motor que consume 384 amperes, por ejemplo. Se puede hacer, sí, claro, se puede hacer. Puede suceder que cuando ponen el equipo sea tanta la corriente en el secundario que quemen lo que es el secundario del multímetro. No obstante, existen equipos que pueden utilizarse para medir, pero bueno, por lo general en esas cuestiones lo que se hace para poder medir si un motor está bien es utilizar una CEPAM con un transformador de corriente. Entonces, como dijeron recién, si esa corriente es un transitorio del motor, no es que está siempre pasa. Tenemos una corriente de arranque, la corriente en rush, y después tenemos una corriente nominal que es la que vamos a medir. Si nosotros utilizamos un multímetro normal sin esta característica, no vamos a poder ver esto, ¿sí? Lo que vamos a ver sencillamente es lo que es la corriente nominal que está en este punto. Entonces, ¿recuerdan en su momento que nosotros estuvimos viendo, cuando vimos las baterías, que habíamos visto las integridades de la batería, que medíamos con lo que era el reflectómetro, si una batería, la carga de una batería estaba bien? Bueno, uno puede directamente, por ejemplo en un auto, puede medir, si uno tiene un multímetro, puede saber si con un tipo de esta característica, mínimos y máximos en un rush, puede saber, vamos a ver dos cosas: la tensión, la toma de muestra del equipo, el máximo, y también lo que es una corriente rush con un motor. Bien, si ustedes recuerdan, yo acá tengo un video que les voy a pasar, no les voy a explicar lo que hace, pero no se va a escuchar. Vamos a tirar esto acá. Esperemos que pase la publicidad, todo esto. Sí. Nosotros habíamos visto que habíamos calculado lo que era el CCA, para saber si una batería estaba bien. Una forma, ¿sí?, en vez de tener un hidrómetro, como habíamos visto, es utilizar directamente un multímetro. ¿Sí? Este es un Fluke 87, el cual tiene la característica de poder medir máximos y mínimos. Uno piensa que está midiendo con un multímetro normal y dice, bueno, está bien. Habíamos visto con las baterías que la tensión de una batería no tenía que caer nunca por abajo, una batería de arranque no tenía que caer por abajo de los 9,6 volt, ¿sí? Entonces, fíjense, están ahí midiendo 12,59 volt, ¿sí?, con dos equipos distintos, y ahora van a ver que en un momento, ¿sí?, baja la tensión, ¿sí?, arranca el motor y parece que baja por debajo de los 9,94, ¿sí?, más o menos. Entonces la pregunta es, ¿está bien esta batería? Y midiendo con la medición instantánea, como sabemos que no se está siempre, hay un tiempo de establecimiento de la medición, no se puede ver. Pero si utilizamos, por ejemplo, lo que es el máximo y el mínimo, ahí tenemos el máximo, fíjense que aparece 8,82.
ese valor cuando lo pasó, ¿sí? Cuando fue en lo que es tiempo real, ni se vio. O sea, esa batería que está midiendo este muchacho en su auto no sirve para nada ya. Tiene que reemplazarla. O, en todo caso, rectificarla, pero muchas veces es mucho más barato cambiar la batería en sí. ¿Sí? Eso es la importancia de estos tipos de equipos para estas cuestiones. Sirven para saber que si hay transitorios en mi circuito, qué es lo que está pasando. Bien, que es algo que los multímetros analógicos no pueden hacer. Esa capacidad de hacerlo. También otra cuestión que es muy importante, los multímetros digitales permiten hacer mediciones relativas. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo las mediciones que según el punto donde teníamos una medición, teníamos diferente valor de tensión, teníamos menos 12 volt, 12 volt y demás? Bueno, los multímetros digitales tienen un modo que es el modo relativo. ¿Sí? En este caso, en esta imagen no se ve. Pero uno puede medir una tensión en un punto, ¿sí? Sabiendo, por ejemplo, que una tensión es 2 volt, medir con respecto a ese punto y después ir a otro punto y medir la tensión que tiene con respecto a esos 2 volt, por ejemplo. O saber si uno no está seguro que la fase o el neutro de una conexión esté bien, lo que puede hacer directamente es medir en una conexión, en un lugar, en un punto donde yo sé que la conexión, el neutro está bien, medir realmente los 0 volt del neutro e ir a una, otra conexión y comparar neutros, a ver si realmente están funcionando de manera acorde. Eso es una gran ventaja en lo que es mantenimiento, porque uno puede saber si sus instalaciones, muy sencillo, muy pavo, sin tener un analizador de espectro, saber si las conexiones están bien, las condiciones, o sea, tienes buenas condiciones, si están bien conectadas, los neutros están conectados, están a valor de potencial cero y demás. ¿Sí? Comparar tensiones, fases. Si yo tengo una fase que sé que está a 380 y voy a otro lugar y mido y no sé si está bien, puedo medir la relación entre 380 con 380 y saber que esa fase está bien, por ejemplo. Es algo muy sencillo que viene casi de regalo en este tipo de equipo. Si nosotros volvemos a lo que son las corrientes sin rush, les voy a mostrar un video, les voy a explicar. Es un video de medición de un canal que se llama Rangers Electric, que ahora vamos a ver. Si ustedes se fijan, acá tenemos una pinza amperimétrica, la cual es una Fluke 378 FC, una muy común, que tiene mínimo máximo, tiene el botón en la parte inferior de inrush. La pinza amperimétrica permite, además de medir corrientes, permite medir tensiones. Y si se fijan del lado derecho, en la mano bajo la mano derecha, tiene lo que es un conector, que es un lazo que permite medir, no tener que utilizar lo que es la mordaza. Perdón. Directamente ponen este cable, ¿sí? Alrededor de lo que son el conductor a que quieren medir y pueden medir la corriente. En este caso, en este video no lo utiliza. Bueno, ahí está explicando lo que tiene el equipo. Lo que va a medir es la corriente a vacío de un motor trifásico, ¿sí? Que es algo que está muy bien. Bueno, se llama iFlex, ese lazo que tiene, funciona igual, se llama iFlex. Con el botón de InRush lo que va a medir es la corriente de arranque. El motor a ensayar es un motor del Croza, así que es un motor de trifásico de 220. Lo tiene conectado en triángulo en 220. Va a medir primero la tensión para ver que está llegando realmente 220 volt a lo que es la... Pensé que se había acordado quedan 9 minutos. ¿Sí? Mide la corriente alterna y mide los bornes. Entre los bornes mide 220 volt, ¿sí? Y 220 volt. Esta conexión es en conexión triángulo, ¿sí? La tensión está bien, lo que dice que la tensión está bien. Ahora lo que va a hacer es medir la corriente del arranque en cada una de los conductores,
¿sí? Las líneas RST. Esta prueba es bastante estresante para el motor porque para poder medir tiene que estar prendiendo y apagando el motor en cada una de las fases, pero es la única manera de hacerlo. Eso para comprobar el bobinado de cada fase. Exactamente, y lo que están midiendo es la corriente de arranque al vacío, ¿sí? Le da 75.8 la corriente. Fíjense que el Enrush mantiene el 75.8. Por lo general uno lo que busca cuando mide con un motor es que las tres corrientes estén balanceadas, ¿sí? Para saber que los bobinados están en corriente. ¿Ven? Esta diferenciación de 2%, 3% es normal. Lo ideal sería que no estuviese, pero bueno, no quiere decir que el motor va a funcionar mal. Sí, a lo largo del tiempo habría que ir mirando lo que va a suceder. Fíjense que acá sí tiene 71.9, ahí ya es una diferencia bastante importante. Pero bueno, no está por debajo de los 5 amperes, por ejemplo, que ese es más complicado. Y ahí lo que están midiendo ahí es la corriente nominal. Bien, la corriente de funcionamiento, perdón, la corriente nominal. La corriente al vacío que tiene el motor, sin carga. Entonces tiene fíjense la relación que había, 9 amperes en corriente nominal, para funcionamiento nominal, y arriba de los 75 amperes, entre 70 y 75 amperes para la corriente de arranque. Perdón. Fíjense la diferencia que hay. La corriente de arranque es 6 o 7 veces más, ¿no? Dependiendo del motor. Dependiendo del motor. Cuanto más grande el motor, más alta es la corriente de arranque, por lo general. Esa es la corriente nominal, ¿sí? Fíjense que les dio 9 amperes en cada caso. La corriente al vacío en promedio entre las tres líneas de 9 amperios. Y las corrientes de arranque, hasta aquí de las corrientes de arranque, son 2 y 3. Lo que va a hacer ahí es un promedio de las tres corrientes. $75.8, 73.3 amperios y la otra 71.9. Bien, ahora lo que hace es un promedio de las tres. Que le da 73.06 amperios. Esas son las dos corrientes, la corriente de vacío arriba y la corriente de arranque. Y después se fija en la placa del motor, que le dice tiene 7.5 HP. Es un motor bastante mediano, no es grande, pero los motores chiquitos sí tiene un coseno phi de 0.85. Eso vamos a hablar en la clase que viene. ¿A qué se refiere coseno phi? Por ahora es un número nada más que se multiplica. Está bien, Ahí, pero el motor en vacío vos tenés que fijarte la chapa porque te da mayormente se toma un 25% del valor que claro, tiene el valor que tiene la nominal. 30% a 40% es lo que se mide. Ahora lo que concluye es con eso justamente lo que está diciendo. Ahí convirtió lo que es los HP a watts, que es la potencia que se utiliza, la potencia utilizable. Bueno, ahí está haciendo el cálculo de la potencia, sí, la corriente. Esos son datos todo de placa, ¿sí? No sabemos, tenemos 220 de tensión, como es trifásico multiplica por raíz de 3 y el coseno de phi que es 0.85. Bien, este cálculo lo que les va a dar es una corriente de 5000.
Ahí lo que único que hizo fue despejar la corriente. Perdón, voy a correr acá, así se ve lo que está escribiendo, por 0,85. Y le da 17 amperes más o menos, 17,3 amperes. Fíjense que es la corriente nominal con carga, con una carga ensayada por el fabricante. La corriente nominal dice que 17,3 amperes y como dijeron bien recién, en vacío es una relación es de un 50%, menos del 50%, 30%, 40%. Está correcto, es decir, que un motor tenga esas relaciones, está perfecto. Si es mucho más, si esa relación es mucho más alta, lo que dice que el motor ya tiene que empezar a limpiar. Hay que limpiarse, tiene que limpiarse o hay que rebobinarlo. Sí, porque hay algo mal con el bobinado del motor. A veces pasa que te da mal también porque cuando lo rebobinan tiene más vueltas de una que de alambre que de la otra. Exactamente. Y lo que sucede es que al tener más bobinado, la corriente van variando porque hay más en cada bobinado hay más resistencia. Si hay más resistencia, hay menos corriente. Y justamente tiene que ver con la rectificación. Uno cuando manda a rectificar un motor, inmediatamente lo que tiene que hacer es esta prueba. Medir la corriente al vacío, fijarse la chapa, fijarse qué calor tiene. Lamentablemente uno no sabe con qué patrón de carga el fabricante lo ensayó. Y es difícil que le llegue a mostrar, encontrar eso, lo lleguen a encontrar. Entonces se hacen estos ensayos del vacío y demás para poder medir. Si el Y motor también está ahí. también si no lo que sacás el tema de las bobinas, te da por el tema cuando haces el surge tester, digamos, la prueba de impulso, lo que te da las curvas son diferentes, tiene un desfasaje que vos tenés de un 0 a 5%, tiene Sí, que ser que el motor tiene valores realmente altos, digamos, que puede variar por tema también de bobinado y todo lo demás. vos estás hablando de Pero si pasa el 5%, la prueba de impulso, el surge tester, la sí, las HQ, curvas. la curva HQ. Claro, ¿Sí? claro. Lo que se refiere a la curva HQ es una curva que da el fabricante que dependiendo del caudal que para una cierta carga, ¿sí? Uno tiene una curva HQ. Bueno, no, dependiendo. En motores chicos, digamos, se da un voltaje de 800 volts. Con el Sí, 800 volts que se le aplica a los impulsos, entonces vos sacás la curva HQ que, digamos, te da el equipo. exacto. Con eso, bueno, eso se nos escapa a nosotros del tema, ¿sí? Pero se mide así, uno se puede saber cómo es la performance, la eficiencia de un motor de una bomba, dándole ciertos valores de tensión y corriente y ir dibujándolos y uno puede saber si la curva se parece a la del fabricante, ¿sí? Por lo general, es común eso hacerlo en bombas, con ciertos caudales y ciertas alturas de medición. Bien, nos queda, a ver qué más tenemos, bueno, nos queda un minuto. Lo que vamos a hablar ahora son muy brevemente a lo que es las categorías de seguridad de multímetros y las cuestiones que tiene que tener. Voy a frenar porque nos queda un minuto nada más y ahora cuando volvemos continuamos.